Buenas tardes, hoy presentaremos nuestro producto integrador de aprendizaje, la síntesis de la urea. Como introducción tenemos que la urea es un sólido blanco soluble en agua y en alcohol que destaca como ser fertilizante nitrogenado de mayor concentración con un 46,7% en peso de nitrógeno. Se comercializa en forma de cristales, gránulos, lentejas o escamas y su principal uso es en la agricultura como fertilizante, absorbiendo aproximadamente el 80% de la producción total. Bueno, la ruta general de síntesis está en el diagrama que está en pantalla. Iniciamos por la extracción de gas natural, después la producción del gas síntesis, a continuación la conversión shift del gas síntesis, la producción del amoníaco y por último el proceso de la síntesis de la urea. Cada uno lo vamos a ver a continuación a más detalle. Inicialmente, el gas natural es una mezcla compleja de hidrocarburos ligeros y compuestos no hidrocarburados que se extrae mediante la perforación de yacimientos subterráneos. Antes de ser útil industrialmente, tiene que pasar por algunas etapas, de las cuales son la separación, deshidratación, eliminación de los gases ácidos, recuperación de NGLS y procesamiento criogénico. Nosotros nos enfocaremos en lo que pasa después de la eliminación del sulfuro de hidrógeno, esto para producir nuestro gas de síntesis. El gas purificado se mezcla con un vapor y se introduce en el primer reactor. Este equipo consta de dos tubos de acero inoxidable con un catalizador de níquel dispuestos dentro del horno de refractario. Para favorecer la conversión operamos a altas temperaturas, bajas presiones y alta relación vapor-carbón y se obtiene una mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y metano que no reaccionó y vapor. Para las aplicaciones que requieren nitrógeno, como la síntesis del amoníaco, la mezcla resultante antes mencionada pasa por un segundo reactor. En esta etapa se añade aire. El oxígeno que del aire reacciona con el metano residual en una reacción de oxidación parcial y esto entra a un segundo eh, conductor, el cual se produce hidrógeno molecular, monóxido, dióxido de carbono y crucialmente nitrógeno, que es necesario para los posteriores procesos. La conversión Shift se usa principalmente para aumentar la cantidad y reducir el contenido de monóxido de carbono del gas de síntesis previo a la síntesis de amonio. Esto debido a que la presencia del monóxido de carbono puede envenenar el catalizador usado en la síntesis del amoníaco. Como podemos ver, la reacción sucede entre monóxido de carbono y agua en fase gaseosa para producir dióxido de carbono y hidrógeno molecular. Es una reacción exotérmica para producir hidrógeno adicional. Este proceso se da en dos etapas. La primera etapa es la conversión shift de alta temperatura a una temperatura de entre 310 y 450 grados centígrados, donde se convierte la mayor parte del monóxido de carbono rápidamente, utilizando de catalizadores óxidos de hierro y de cromo. La segunda etapa es la de baja temperatura, donde se utiliza un rango de temperatura de entre 200 y 250 grados centígrados. En este se reduce el monóxido de carbono residual a concentraciones muy bajas y como catalizadores se utilizan cobre y óxidos de zinc y aluminio. Después de esto se realiza el proceso de Haber-Bosch. En este es la etapa final donde se sintetiza amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, eh, con la siguiente reacción. El nitrógeno generalmente se obtiene del aire mediante separación criogénica y se alimenta al reactor en una mezcla de proporción aproximada de 3:1 hidrógeno y nitrógeno respectivamente.
Este proceso se realiza con las siguientes condiciones: a una temperatura de entre 400 y 500 grados centígrados, a una presión de entre 150 y 300 atmósferas, utilizando un catalizador de hierro promovido con óxidos de potasio, aluminio y calcio. Las presiones altas de este proceso son para favorecer el equilibrio hacia la formación del amoníaco. Y debido a que la conversión en un paso de este proceso no es eh, tan alta, el nitrógeno e hidrógeno pues que salen se recirculan nuevamente hacia el reactor. Ahora ya como tal en la síntesis de la urea, esta sucede en dos reacciones. En la primera etapa, el dióxido de carbono y el amoníaco reaccionan para formar el carbonato de amonio. Esta reacción es exotérmica y su equilibrio se desplaza hacia los productos cuando se trabaja a baja temperatura y alta presión. Por eso el reactor opera entre 170 y 220 grados Celsius, a unas más o menos 200 atmósferas. Además, se usa un exceso de amoníaco para compensar el que se disuelva en la mezcla fundida. En la segunda reacción, el carbonato se descompone para dar urea y agua. Esto ocurre a 200 grados y 30 atmósferas. Es importante mantener también aquí un exceso de amoníaco porque esto ayuda a reducir la corrosión de los equipos y evita que el carbonato regrese a amoníaco y dióxido de carbono. Una vez ya formada la urea, la solución se calienta a baja presión para expandirla y recuperar el amoníaco. Este se recicla al reactor y luego la solución se concentra hasta obtener un fundido y finalmente se granula. Este granulado se logra haciendo pasar el fundido por unas boquillas. Aquí también en pantalla tenemos el diagrama del proceso en donde el primer reactor que vemos, bueno, el primero que vemos es el reactor, luego el 2, 3 y 4 son los descomponedores del carbamato y el 5 y 6 es donde sucede la cristalización y la granulación. Aquí podemos observar el layout de una empresa con giro hacia la síntesis de urea. Podemos ver que esta cuenta con una zona de proceso productivo donde se hace la producción del amoníaco, la captura del dióxido de carbono, el reactor de la urea, el lavado de los gases de emisión producidos durante la producción de amoníaco, tratamiento de aguas y la torre de donde se forman los pellets de urea. También cuenta con un laboratorio para manejar el control de calidad de la empresa y almacenes de tanto materias primas como del producto terminado. En conclusión, la síntesis de urea es un proceso industrial de gran importancia que integra etapas como el reformado de gas natural, la conversión Schiff y el proceso Haber-Bosch para obtener amoníaco, materia prima esencial en la producción de urea. Gracias a sus condiciones controladas de temperatura, presión y uso de diferentes catalizadores, se puede lograr producir uno de los fertilizantes nitrogenados más utilizados a nivel mundial, algo fundamental para la agricultura y diversas aplicaciones químicas. Estas son nuestras referencias. Gracias.